Hermanos, bienvenidos a la lectura del Evangelio del día de hoy, viernes 4 de febrero del 2022, de la cuarta semana del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros y nos dé esa luz y entendimiento que necesitamos para entender la palabra de Dios. Digamos todos: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza en nosotros los creyentes su acción. Amén. Oremos. Señor, creo en ti. Tú me ofreces el don de creer en ti. Yo lo acepto y creo en ti. Vengo a ti, Señor Jesús, porque quiero aprender de ti. Enséñame, Señor Jesús. Guíame por ese camino que tú labraste, Señor Jesús. Amén. Del libro del Eclesiástico, capítulo 47, del versículo 2 al 11. Como se aparta la grasa para los sacrificios, así fue escogido David entre los hijos de Israel. Él jugaba con leones, como si fueran cabritos, y con osos, como si fueran corderos. Joven aún, mató al gigante y lavó la deshonra de su pueblo. Hizo girar su honda y de una pedrada derribó la soberbia de Goliat, porque invocó al Dios Altísimo. Él le dio fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Por eso celebraban con canciones su victoria sobre 10,000 enemigos y lo bendecían en nombre del Señor. Y cuando era rey, en ese tiempo, peleó con todos sus enemigos y los derrotó, aniquiló a los filisteos y quebrantó su poder para siempre. Por todos sus éxitos daba gracias al Dios Altísimo y lo glorificaba. Amaba con toda el alma a su Creador y le entonaba canciones de alabanza. Instituyó salmistas para el servicio del altar, que con sus voces hicieron armoniosos los cantos. Celebró con esplendor las fiestas y organizó el ciclo de las solemnidades. El santuario resonaba desde el alba con alabanzas al Señor. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. Le prometió una dinastía perpetua y le dio un trono glorioso en Israel. Por sus méritos le sucedió un hijo sabio que vivió en paz. Salomón fue rey en tiempos tranquilos, porque Dios pacificó sus fronteras. Le construyó un templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del versículo 14 al 29. En aquel tiempo,
Como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era el Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, su esposa y ex esposa de su hermano Filipo. Y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te lo daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso deshacer a la joven. Y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se le entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación del Evangelio. Maestro, Señor Jesús, he aquí una vez más ante ti. ¿No es hermoso poder venir ante mi Creador simplemente a conversar? Qué bien que se siente. Esto es nada menos que imposible. Siquiera de imaginar para muchos que una criatura se siente literalmente a charlar con la verdad, con el inicio y con el fin de todo cuanto existe. ¡Qué privilegio! Ya incluso estos mismos conceptos me abisman. Tengo la opción de caer en miedo o en subliminación. Yo opto por escucharte, Señor, por seguirte. Tú, Señor, habitas en lo más profundo de nuestro ser. Más aún, eres todo en nosotros. Por ti vivo, me muevo, respiro, parpadeo
Me donas la existencia y me regalas la conciencia de conocerte, Señor Jesús. No hay mayores dones, en verdad, que los que me dirigen hacia ti. Herodes era un hombre, tenía una conciencia también. Como ser humano, percibía en su interior una llamada a acogerte. Dios suyo y mío, pero libremente, quizás movidos en parte por el miedo. En su séquito, optó por no atender tu voz. Eso es lo que veo en este pasaje. No puedo juzgar a este hombre, pero puedo aprender de él. Decapitó a Juan el Bautista como aplacamiento de su conciencia. Es probable, desconocemos el paradero final de este hombre, pero esperamos lo mejor de él. Lo que sabemos es que Cristo se encontró con él una vez más poco antes de ser crucificado y que decidió guardar silencio ante un rostro ambicioso de curiosidad y de placer. Quisiste con tu silencio gritar a su conciencia. Quisiste hacer eso. Tantas palabras, tantos consejos, tantas amonestaciones había recibido este hombre en su vida. Poco o nada le moverían unas cuantas más. Pero quizás tu silencio, quizás ver tu silencio sería su salvación, Señor. Un silencio de Dios que puede significar tanto. Y cuánto lo sufro en ocasiones, pero cuánto puedo escucharte en ellos. Yo opto por escucharte, Señor. Es el desconcierto que frente a la novedad que revoluciona la historia, se encierra en sí mismo, en sus logros, en sus saberes, en sus éxitos. El desconcierto de quien está sentado sobre la riqueza sin lograr ver más allá. Un desconcierto que brota del corazón de quien quiere controlar todo y a todos. Ese poder que los envicia. Ese es el desconcierto del que está inmerso en la cultura del ganar, cueste lo que cueste, sobre todas las cosas. En esa cultura que solo tiene espacio para los vencedores y al precio que sea, la cabeza que sea, como Herodes le tocó la cabeza de Juan el Bautista. Un desconcierto que nace del miedo y del temor ante lo que nos cuestiona y pone en riesgo nuestra seguridades y verdades, nuestras formas de aferrarnos al mundo y a la vida. Y Herodes tuvo miedo, y ese miedo lo condujo a buscar seguridad en el crimen contra Juan el Bautista. Señor mío, protégenos, líbranos de todo mal, cuídanos en nuestros miedos, nuestras inseguridades, muéstranos tu verdad, tu camino. Señor Todopoderoso, que tú todo lo puedes, no permitas que cometamos ese crimen que cometió Herodes, que por no salir de su burbuja, de ese miedo, hizo lo que hizo contra Juan el Bautista. Señor mío, te pedimos protección, te pedimos sabiduría, te pedimos ese don de entendimiento, Señor,
que nos permita discernir tu palabra correctamente, que nos guíe por el camino correcto, por el camino de la verdad, porque así es como tú nos enseñaste, Señor, a seguir el camino de la verdad. Pero no permitas que nos equivoquemos, Señor, y si nos equivocamos, corrígenos, Señor. Queremos ser a tu imagen y semejanza, Señor. Te damos gracias por todos los beneficios que nos has dado en el día de hoy, por tus bendiciones, por permitirnos estar vivos, tener vida, salud. Y sobre todo, Señor, por permitirnos compartir tu palabra, que llegue hasta ese espacio profundo de la persona que está escuchando, que llegue a escuchar. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta lectura del Evangelio del día de hoy. Que tengan un excelente atardecer y un excelente fin de semana junto a sus familiares y queridos. Que Dios nos bendiga. Amén.